Estamos iniciando este directo para hablar con Sebas de la cuenta de Instagram Medio Cielo Acuario y para hablar sobre la evolución del dragón. Vamos a hablar sobre el eje nodal en astrología y va a ser sumamente interesante. Os invito a que os quedéis, a que os vayáis sumando las personas que ya lo vais haciendo. Mari, Yorgo. Y bien, estoy esperando a Sebas. Aquí está. Vamos a darle paso, invitarlo. Tercer intento, ya que han sido varios los intentos que hemos estado haciendo, probando para... Ahora, bien, ahora. Sebas, grande, ¿qué tal? Lo logramos. Lo logramos, sí. Muy de este momento, muy de este momento también, Momento de tensión, que quería entrar y no podía. Exacto. Yorgo nos dice, Gracias. bueno, ¿sabías? Perdona, dice, bueno, ¿sabías que Chile es la tierra prometida para los israelíes? Bueno, antes de entrar ya directamente como en materia y así, vamos a dar un poco de espacio a Sebas, que nos cuente, pues, cómo estás, en fin, cómo andas. Bueno, gracias primero por la paciencia, por insistir ahí, por sostener ante mi llegada que no podía entrar. Bien, contento ahí de tener este vivo, vengo resonando mucho con la temática. De hecho, me llamó la atención porque si bien, si bien nosotros comentábamos, pero qué sé yo, estas cosas de lo simbólico nos puede llevar tanto a un lado como a otro, pero enseguida ya hay resonancia ahí de temas de contexto político, geopolítico, ¿no? Que creo que también, si bien no es lo único, nos van a dar para charlar y verlo desde la óptica astrológica y principalmente desde los nodos. Así que muy entusiasmado, muy agradecido también por la invitación y con muchas ganas de ver hacia dónde nos lleva esta charla. Qué grande, grosso, grosso. Bueno, pues nada, lo que estaba comentando así de entrada es que el eje nodal se relaciona con la astrología védica o proviene de la astrología védica y tiene esta cualidad en cuanto a que pues, representa lo que sería la cabeza del dragón y lo que sería la cola del dragón, ¿no? En cuanto a la evolución de la energía o en cuanto a la evolución espiritual, pues tanto del ser humano a nivel individual como también a nivel colectivo. Y por lo tanto es como un punto, ¿no? En el que se nos indica pues aquello que de algún modo venimos para dejar ir, para dejar de sostener ¿no? Y en ese proceso, pues, aligerar carga y, por otro lado, pues, abrirnos hacia un proceso de renovación, en fin, lo que nos prometen todas las tradiciones también espirituales, ¿no? En cuanto a la transformación, esa muerte, ese renacimiento también, ¿no? En relación a la energía, pues, del dragón, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, mientras te escuchaba ahí también me venía acordando un poco del mito védico, digamos, que da origen también a esto. Que bueno, en esto de los mitos siempre hay muchas versiones, sobre todo porque es de tradición oral. Pero en general el que yo conozco por lo menos, es que efectivamente había un dragón, un dios, digamos, una especie entre demonio, dios, ¿no? Que no tenía permiso para tomar un elipsis de la eternidad, se escabulló y se tomó el elipsis ¿sí? sin que los dioses se dieran cuenta, y entonces cuando la luna y el sol vieron todo esto, le fueron a avisar a los grandes dioses, digamos, entonces para que lo castigaran. Y bueno, y dicen que uno de ellos, si no me acuerdo, creo que fue Shiva o alguno de ellos, lo cortó a la mitad el dragón, pero como el dragón ya se había tomado el elipsis de la eternidad, no se murió, entonces quedó dividido en dos, por un lado la cabeza y por el otro lado la cola. Entonces, desde ahí se dice que, bueno, el dragón en su venganza, cada tanto intenta con su cabeza comerse al sol y la luna, y que en el fondo, por esas cosas, por ese miedo que a veces se imprime este dragón devorador, que simboliza los eclipses, que parece que se lo comió porque se desaparece el sol o la luna se pone roja,
Entonces ahí aparece la fuerza de este dragón, que efectivamente desde la astrología nos dice que, claro, el nodo norte, que es la cabeza y la boca, es la energía, el signo de esa energía va a estar disponible como alimento, como nutrición, es lo que va a entrar por esa boca del dragón, pero desde el otro lado, en este caso el signo de Virgo, es los desechos, lo que va a desechar este dragón y de alguna manera, y eso yo creo también, por lo menos mi propia interpretación, es que no es necesariamente que tenemos que soltar todo lo virginiano, para el caso ahora de los nodos, corre para todos, ¿no? Pero en este caso de Virgo Piscis, sino que tenemos que aprovechar esa energía para digerir lo que nos va a venir como alimento por el otro lado pisciano, ¿no? Y que la energía virginiana nos permita dividir o ver qué es lo que podemos utilizar y qué cosas no, de la energía quizás un poco más caótica, fantasiosa, imaginaria, inspiradora, divina, sagrada también, que nos propone Piscis. Sí, buenísimo, buenísimo. Y teniendo en cuenta, pues ahora ya estamos como lanzados, ¿no? En pleno tema. Claro, el tema es que son signos duales, es decir, mutables, ¿no? Que tienen esa capacidad de adaptación. Signo de agua, Piscis, por un lado, mutable, regido por Neptuno, y transpersonal, con el apex, es decir, con ese punto, ¿no?, focal que tenemos actualmente de los tres transpersonales y Neptuno pues en el apex. Y luego tenemos, por otro lado, el nodo sur lo tenemos en Virgo, también, que es un signo dual o mutable y es un signo de tierra regido por Géminis, ¿no? Entonces, de algún modo, es como que se está jugando en este momento el match, se está jugando en este terreno, ¿no? Y estamos pues atravesando toda esta sensación de caos, de caída de las estructuras, caída de los puntos de seguridad, ¿no? Aquellos resortes, ¿no? Que también de algún modo ingenuamente, ¿no? Hemos ido construyendo y creyendo que en estos lugares, pues paraísos fiscales, por decir algo, o movidas como, yo qué sé, ¿no? Pues esto, separación, ¿no? En cuanto al rico, en cuanto al pobre, etcétera, ¿no? De pronto es como que eso se va resquebrajando y vamos viéndonos las miserias, estas miserias que ya no se pueden como estar ahí tapando, ¿no? Sino que ya salen a flote, ¿no? Claro, claro, tal cual. Yo siento que este eje nos propone ese caos, ¿no? A través de los nodos, ese caos que viene a remover el orden al cual estamos acostumbrados, ese orden virginiano, tal vez mucho más basado en la planificación, basado en también cierto control del proceso de la planificación, pero que lo viene a remover todo para que, no necesariamente para evitar simplemente y quedar en el caos diluidos, ¿no? Confundidos, mareados, qué sé yo, tal vez es parte del proceso, pero en realidad su propósito es que ese caos remueva este orden para que ese orden se renueve y alcance un grado mucho más organizado, mucho más orgánico también a las necesidades actuales que tenemos, porque el orden, si lo planteamos como un orden social, ya está obsoleto, ya no nos sirve a la época, ya no nos sirve a las nuevas necesidades humanas, al nuevo proceso humano. Entonces, creo que viene un poco a eso, por un lado, y por otro creo, si tomamos a Piscis como el inconsciente colectivo y la unidad, o los registros acásicos, el todo, etcétera, el universo, Dios mismo, creo que también, y dada su característica que tiene mucho que ver con la fantasía y la imaginación, creo que nos está invitando a que este movimiento que está generando implique realzar o reavivar o reconstruir o que surjan nuevos imaginarios, ¿sí? Para dar precisamente una matriz a ese nuevo orden que va a ser más material y concreto, pero muchas veces sabemos que todo lo material primero tiene una emergencia, un lugar en los imaginarios. Entonces, creo que es eso también, es un desafío de imaginación de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Claro. Sí, tal cual, sí, sí, ¿no? Justamente Piscis regiendo pues lo que es esta conexión, ¿no? A cósmica o a causal, ¿no? Para decirlo de algún modo, ¿no? En el que todo está, ¿no? Todo está en el mismo punto, en el mismo, o sea, todo, ¿no? O sea, no hay ninguna parte que se pueda decir, no, esto queda fuera, no, es que todo, ¿no?
claro, y esa experiencia que te está llevando pues a lugares insospechados, que de algún modo, pues yo qué sé, ¿no? Te van diciendo, venga, va, un pasito más, ¿no? Y tú vas dando un pasito y dices, pero es que el abismo está aquí mismo, o sea, el abismo está aquí mismo, ¿no? Y vas como, bueno, venga, va, ¿no? Y entonces, esto, ¿no? Ese punto, ese contrapunto que viniendo, pues esto, de Virgo, ¿no? O sea, teniendo esta energía, como decías, ¿no? Más de orden, ¿no? El punto ese de planificación, de yo qué sé, ¿no? Y pues la semana que viene haré esto o haré aquello, ¿no? Y en cualquier momento pues suceden cosas totalmente inesperadas, pero, o sea, muy locas, muy chotas, ¿no? En plan, o sea, que te desbarajusta todo y te quedas en plan, bueno, pues o improviso o me hundo, es decir, o me deprimo, ¿no? O sea, entrando pues en lo que también se está diciendo que en cuestión de 20, 30 años más del 50% de la población padecerá depresión o algún tipo de trastorno mental, ¿no? Y esto ya es una realidad, ya lo estamos viendo a través pues, de la inteligencia artificial, de ChatGPT, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, este es un desafío que nos está trayendo justamente, pues, Piscis, ¿no? Tal cual, yo creo que también hay una paradoja con esto porque voy a poner un ejemplo. Si yo en mi casa siempre viví con no sé, con alguien que hizo los servicios de limpieza y de orden en mi casa y siempre estaba todo ordenado, estaba todo en su lugar, ¿no? Pero yo jamás aprendí a ordenar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando viva solo y ya no tenga ese servicio? Se me va a ir todo el despelote, todo el caos, y voy a tener que, a propósito de ese caos, comenzar a tomar contacto con mi energía de organización. Entonces Claro. creo que es esto también. Todo esto que se nos viene a remover es para decir, acordémonos que sí, el universo, la naturaleza, todo tiene una energía entrópica de alguna forma, es decir, que tiende al desorden, ¿sí? Se sabe también que hay un desorden que después colapsa y alcanza un nuevo orden a la larga, ¿no? Pero ese nuevo orden, en general, es gracias a que hay fuerzas que equilibran esta entropía, este desorden constante, y que somos los seres vivos, básicamente, que somos fuerzas de orden. Entonces, nosotros los seres humanos, creo que también vinimos a eso, parte de nuestro propósito es descubrir nuestra energía de organización, de orgánica, de vida, que no luche con ese caos, sino que tome ese caos como fuente, como alimento, como nutrición, como inspiración, como fuerza creativa, o como espacio creativo, para desde ahí crear un orden que no sea rígido, que no sea mutable, que sea flexible, que se acomode, que sepa improvisar, que también, y sobre todo ahora, que sea capaz de procesar el gran caudal de información que estamos recibiendo, que estamos creando también, porque o sea, esto aplica tanto a nivel espiritual, de que no sé, que nos vienen canalizaciones, imágenes en los sueños, etcétera, pero también, incluso a nivel digital, estamos creando una cantidad de texto, de imágenes, de información que es descomunal, o sea... Sí. Y cada uno en su otra punto, ¿no? orgánica para eso. ¿Cómo? ¿Cómo se va? No, digo que, dado toda esta vorágine de información de toda índole, necesitamos otra orgánica que permita procesar esos niveles de información. Exacto, sí, claro, de algún modo estamos colapsando, digamos, la racionalidad, o sea, estamos colapsando nuestra capacidad lógica de comprensión, ¿no? Del ser humano, de la vida, etcétera, lo estamos colapsando, o sea, ¡pa! ¿No? Y de pronto empezamos a saltar, algunos, ¿no? Estamos como saltando, intentando saltar hacia un lugar que dices, pues no sé exactamente, o sea, no, nadie sabe, o sea, no sabemos. Con el cartel, yo no sé, ¿no? De algún modo es, porque claro, por ejemplo, si miramos Es un pues a salto al nivel más... vacío. ¿Cómo? Es un salto al vacío, digo. Un salto al vacío, claro, un salto al vacío teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues a nivel político o a nivel económico estamos viendo como todo está súper alterado, ¿no? Que es sobre lo que se basa principalmente nuestro sistema de valores, en fin, ¿no? O sea, nuestra cultura, ¿no? De pronto todo eso está cayendo y no hay sustituto, porque no es que haya una nueva propuesta que digas, wow, a esto me sumo, ¿no? Sí que se habla mucho, pues, del tema Bitcoin, se habla mucho, ¿no? De este tipo, digamos, bueno, todo lo que tiene que ver pues con inteligencia
artificial o con todo el tema, pues digamos, más no sé, de nuevas tecnologías, pero igualmente, o sea, y cierto es también, esto también es muy loco, que también se está creando una religión alrededor, ¿no? De la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que está rindiendo culto, ¿no? Entonces, no, entonces esto es como muy paradójico, ¿no? Porque por un lado estamos teniendo que ya no hay estructuras en las que poder sostenernos y poder entrar, ¿no? Como sentirnos pues acomodados. Y por otro lado, es lo que se está proponiendo como alternativa no acaba de ser tampoco real, ¿no? Con nuestro sentir, con lo cual estamos en un caos total. Claro, claro. Yo creo que, no sé si vos viste la película de Truman Show, que, bueno, es una película antigua, pero si no quieren el spoiler, si no la vieron, pausen acá, adelante, pero digo, es lo que debe haber sentido Truman, o el protagonista, digamos, cuando finalmente se da cuenta que llega al borde de ese domo donde está, y salió, que no, la película no nos muestra qué es lo que pasó afuera, pero, pero digo, es eso, es como, se está rompiendo una matriz, estamos entrando a otra que es mucho más compleja, mucho más amplia, entre Claro, comillas, podríamos decir mucho más real, pero que vamos a seguir actuando un rato como si exacto. estuviéramos en la antigua matriz. Entonces, creo que pasa eso con la inteligencia artificial también, de que se ven patrones antiguos, religiosos, pero aplicados a algo Claro, contemporáneo y nuevo. Entonces creo que claro. estamos en ese desafío y creo que en esa tensión, cuando la realidad precisamente, caóticamente, nos diga y desafíe nuestra percepción y nuestro entendimiento, decir, che, pero si yo esto, en el antiguo mundo, por decirlo así, hacía esto y tenía este resultado. Acá hago Exacto. esto y tengo a veces este resultado, tengo a veces este otro, tengo a veces este otro. Entonces, al final eso Qué bueno. desafía nuestra comprensión. Claro, claro, totalmente, ¿no? De algún modo, claro, muy también acorde con nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra comprensión científica basada, pues, justamente, por ejemplo, o sea, en la mecánica cuántica, ¿no? Es decir, cómo de pronto todo es, a la vez, es partícula, es onda, ¿no? Y todo está, ¿no? De algún modo es este el punto también, ¿no? Porque a ver, es que, claro, nosotros estamos hablando, digamos, del eje Virgo-Piscis en cuanto al eje nodal. Pero es que luego, si miramos, ampliamos un poco más el zoom, vemos que por otro lado tenemos los transpersonales poniéndose de acuerdo, o sea, los hermanos mayores, ¿no? De la movida astral se están poniendo de acuerdo y están diciendo, bueno, vamos a jugar un rato con estas marionetas o con este, digamos, este escenario que tienen por aquí y a ver qué sucede, ¿no? Saber cómo, Sí, 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 tal cual. Yo creo que ahí también es eso, como que todo eso que hablábamos bueno, del nuevo sistema económico, nuevo orden mundial, etcétera, que claro, es un nuevo orden comercial y económico, digamos, que implica un cambio de moneda. O sea, ahora hay todo un tema que el dólar está perdiendo fuerza como moneda de intercambio mundial, los BRICS se están levantando, pero con estructuras que aparentemente son nuevas, pero son las mismas, solamente que son alternativas. Igual es necesario para el proceso, pero creo que exacto. lo nuevo va a surgir de la tensión, y no de que venga ellos y los suplanten, sino que va a venir de la tensión que se genera entre el viejo modelo y la alternativa. Y, Sí. pero creo que también, y esto todo tiene que ver para mí con el tránsito de Urano en Tauro, que lo que está haciendo ahí es precisamente renovando nuestras fuentes de recursos, nuestras fuentes de intercambio, esto también Claro. respecto a nuestra matriz energética, digamos, que ya el petróleo, el carbón, ya sabemos lo que hacen, lo que generan a la Tierra y que no dan abasto tampoco y no vamos a durar mucho rato si seguimos así. La Tierra por ahí va a seguir, pero nosotros creo que vamos a quedar medio al horno. Entonces, creo que todo eso, efectivamente, y va a tener un vuelco para mí a partir del ingreso de Urano en Géminis, que va a entrar ahora un poquito más, pero su ingreso definitivo va a ser Sí. el año que viene. Y probablemente para mí eso va a ser la expansión y la locura de la IA, por un lado, y la implementación mucho más concreta precisamente en la gestión de todas estas cosas que aprendimos en Tauro, pero ahora con la IA. Y andás a ver con qué nivel de autonomía también. Entonces, Esto te iba bueno. a decir. Autonomía barra control, ¿no? Control social, ¿no? O sea, Claro, estamos claro, claro.
en un momento. Bueno, Yorgo nos dice, la verdad es lo que necesitamos en este mundo confuso. Y luego nos hace otro comentario y dice, soy Escorpio y en este momento estamos llamando a decir, ver y destapar la verdad. En Jerusalén se prohíbe hoy nombrar a Jesús y Jesús es la verdad. Bueno, esto es muy escorpiano, ¿eh? Yorgo, también te tengo que decir que, bueno, que me alegro que lo vivas con esta intensidad porque es un momento muy intenso. Es que, de hecho, mira, esto enlaza muy bien con esto que comentábamos del control social. Estamos en este momento en el que yo a veces, no sé, tú sabes cómo te lo planteas, ¿no? Pero yo me lo planteo como al revés, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que, digamos, ya no hay, o sea, el control social es una evidencia, ¿no? Para decirlo así. O sea, hace un siglo, o menos incluso, pero hace un siglo, aún, pues yo qué sé, pues te podías escapar, ¿no? E hicieras o sea, una fechoría en sentido chungo, o hicieras algún acto, pues yo qué sé, ¿no? Pues de justicia o lo que sea, ¿no? Bueno, pues estabas como en ese, digamos, en esa posibilidad de escapar. Hoy día no, ¿no? El contrapunto para mí es decir, vale, pues ante esta realidad que se está imponiendo, yo tengo que ser muy coherente, o sea, muy coherente, muy consciente de mi pensar, de mi sentir, de mi hablar, para realmente, para que mis actos sean, como dicen los 4 acuerdos del chamanismo, ¿no? Para que mis actos sean implacables, ¿no? O sea, esto que es como regla de Don Juan hablando con Carlos Castaneda, ¿no? De decir, no, o sea, que tus actos sean súper implacables, no haya ningún reproche de ningún lado porque estás haciendo lo que es correcto, lo que es real, ¿no? En conexión. Claro, y este yo creo que es el contrapunto en el que adentro tuyo, que evidentemente se está haciendo y se seguirá haciendo, implementando un chip o movidas así, pero en la medida en la que podamos ser, pues digamos, también conscientes, ¿no? de mantenernos lo más sanos o lo más puros en este sentido posible, en esa medida también podemos mantener nuestra autonomía interna y que en ese espacio, pues, ser soberanos todavía, ¿no? Tal cual. Es que creo que también ahí, si bien hay un control social ejerciéndose y con altamente tecnológico además, es decir, con una capacidad de administración nunca antes visto, o sea, antes el control social que había era como, bueno, la fuerza, listo, las armas, los militares, no sé. Ahora no es necesario eso, salvo casos extremos, y lo que simplemente todos estamos diciendo lo que queremos, lo que nos gusta, ¿no? A través del algoritmo, es el algoritmo el que cuando está computando toda esta información, pero confío, tal vez puedo ser muy ingenuo, pero que también en realidad creo que esta época nos invita a asumir que nadie tiene el control en realidad. O sea, entonces, exacto. Frente a eso, lo que nos queda es eso que vos decís, la impecabilidad en el fondo. O sea, empezar a mirar hacia adentro y decir, bueno, puede que haya alguien, un gran hermano, puede que no, puede que sea parcial, o sea, que algunas cosas controle y otras no, pero al final no pasa por ahí, pasa por empezar a decir, bueno, ¿cuál es mi propia verdad? Y desde ahí empezar a ver qué es lo que yo puedo sembrar en este mundo, en este nuevo mundo que están haciendo, y abonándolo con lo que está muriendo del viejo mundo, y entendiendo que tampoco va a ser lo que yo quiero, sino que voy a tener que seguir aprendiendo, ¿sí? Porque creo que la vida nos viene desafiando con este caso de decir, no, las cosas no son como vos querés, las cosas son, tenés que aprender con las cosas que van pasando, podés planificar, podés intencionar, podés seguir haciendo todas esas cosas, está muy bueno, digamos, pero entendiendo y soltando el resultado, o entendiendo que no siempre las cosas te van a mostrar el aprendizaje que vos esperabas tener, sino que te sorprende con ciertas manifestaciones donde lo único que te está invitando es, bueno, soltemos el control y empecemos a fluir, ¿no? Y a observar ese flujo para ahí aprender, en el fondo, en esa dinámica, más que en la estructura, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y si seguimos mirando un poco esto, ¿no? Con un poco más de detalle, tengamos en cuenta que en diciembre de 2020 se produce la primera conjunción en signo de aire entre Saturno y Júpiter, y teniendo en cuenta que se inicia un ciclo de aire precisamente, ¿no? Que dura, pues, si no recuerdo mal, pues unos 200 y pico años, lo digo así de memoria, pues teniendo en cuenta que esto se inicia también un ciclo mucho más social, mucho más en el aspecto, pues, de aire en el que estamos inmersos
la información viaja a una velocidad, pues ya casi, bueno, no casi, o sea, que es imposible de poder digerirla, ¿no? Digerirla y como, bueno, está sucediendo, o sea, lo estamos viendo ahora, ¿no? Israel, Irán o, en fin, todas las movidas que estamos teniendo, vemos cómo la información viaja tan rápido que en cualquier momento no sabes, pues yo qué sé, ¿no? Quizá uno pues tiene miedo, ¿no? O tiene ese mal rollo, ¿no? De decir, wow, quizá ya no me despierto porque quizá ya se están, o sea, ya nos hemos extinguido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto es muy loco, ¿no? Porque a la vez es como una invitación a soltar el control, pero al máximo, o sea, súper cristiano. Control que además no tenemos, o sea, como que es Claro, imaginario, además, como que, claro, es que porque eres muy... es que es eso, yo creo que es eso también, y tener el discernimiento para en ese soltar todas esas figuras imaginarias que nos hacen creer que tenemos más control del que tenemos, por un lado, y por otro es decir, empezar a decir y simplificar y decir que hay cosas que son mínimas y básicas que a lo mejor sí tenemos el control. Que cosas tan básicas como digo no sé, la comida, el sueño, cuestiones más bien del hábito, tal vez, que también hasta cierto punto tenemos el control porque también, o sea, nos visita un pariente, no sé, cambia el clima o algo así y ya medio que nos desregulamos un poquito, entonces, pero al menos conviene quizás poner el foco en esas cosas, entendiendo que eso también nos va a dar más claridad, más Claro, paciencia, más disciplina para enfrentar los desafíos que son colectivos, porque también es eso también lo que exacto, nos dice el Nodo Norte en Piscis, es decir, acá nadie está solo. O sea, todo lo que exacto. hagamos individualmente va a afectar a otro, o lo que haga un país, o lo que haga, no sé, un líder mundial, o lo que sea, estamos todos en esto. Entonces, por eso también nos cuesta, porque a veces uno hace, no, hago yoga, medito, como bien, trato de tener vínculos sanos y todo, y igual uno está afectado por el colectivo. Entonces, Claro. y es parte también del aprendizaje, vamos todos juntos, ¿no? Algunos van abriendo, algunos van atrás, algunos van en el medio, ¿no? Como esto también es una obra, una danza, ¿no? Y vamos intercambiando roles también, pero es importante tener el foco y alinearnos con esa Mm, sabiduría interna para entender de que ahí adentro también, desde ahí surge la coordinación con el resto. Entonces, mm, creo que también en ese sentido es eso, yo creo que acá o tenemos un poco de suerte, y en el caso, por ejemplo, de Irak, perdón, de Irán e Israel, tenemos un poco de suerte y algo sucede que eventualmente se detiene ese absurdo de la guerra, porque también es eso, estamos llegando a una época donde miramos una guerra y en una parte nos da bronca, a muchos también nos da tristeza, pero a la larga es decir, esto es absurdo, o sea, ya no estamos en la era de Napoleón, no sé, como que ya no, o sea, hay mucha Era ahí, comunicación como para que la claro, diplomacia debería ser en la regla. claro, claro, Sí, y luego mirando, o sea, o grabando, ¿no? Cómo van viajando los misiles, ¿no? Claro, y estamos en ese película, o sea, es una película, o sea, como decías, el show de Truman, claro, viendo que es una peli, o sea, estamos viendo una peli de una peli y dices, pues, esta peli como que ya no va, o sea, ya no tiene, no da para más, ¿no? sí. Es que efectivamente, entonces, o tenemos la suerte de que algo pasa y evita que esta guerra escale, ¿sí? A nivel tanto nuclear, pero también a nivel mundial, porque hay probabilidades, todos los días hay más probabilidades de que se sume Estados Unidos, y se suma Estados Unidos, se suma China y se suma Rusia. Entonces, y ahí no sé qué va a pasar. Pero, entonces, o tenemos suerte y eso no escala, y hay no sé, un golpe de conciencia en donde decimos, che, parece que es mejor conversar que tirarnos misiles, o bien esta guerra escala y llegamos realmente a un mundo post-apocalíptico donde no nos queda otra que volver a la Tierra, porque no vamos a tener luz, no vamos a tener un montón de cosas que hoy asumimos como seguras, pero aunque sea difícil, nos va a hacer volver a algo muy primigénito. Entonces, yo creo que sea como sea, hay un camino que es más doloroso, hay un camino que es más consciente, eh, pero nada, creo que a la larga es volver a nuestras raíces, volver a lo más palpable también y lo más... eh, Exacto, recuperar nuestro sentido común, claro, básicamente. exacto. Totalmente. Sí, sí, es que
es que es una locura, ¿no? O sea, lo mires por donde lo mires, siempre estás como viendo los, no sé, el movimiento de los planetas, ¿no? El arquetipo, ¿no? Que se está moviendo y ves cómo se va manifestando y dices, wow, ¿no? O sea, vaya peli, o sea, vaya capacidad para estar creando mundos y realidades totalmente o sea, desajustadas con nuestro principio, ¿no? O sea, con nuestro ser, ¿no? Más. Y qué loco, por lo tanto, este libre albedrío también, ¿no? Esa capacidad que tenemos para, yo qué sé, jugar, pues, papeles, roles autoimpuestos y lo que queramos, ¿no? Y que no tenemos límite, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vamos a ser Dios, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a tener esa capacidad o esa conexión? No sé, es que lo estamos demostrando constantemente, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que tomando un poco también de lo que decías de esta conjunción del 2020 entre Júpiter y Saturno, que ahora es como si fuese una especie de inicio de ciclo de luna nueva de este ciclo, ahora estaríamos en luna cuarto creciente de este ciclo, dado que está Saturno en Aries haciendo cuadratura a Júpiter en Cáncer, que si no me equivoco es la segunda o tercera cuadratura que hacen en los últimos 2 años. Sí, Em, sí. y esto es un momento de crecimiento de lo que se sembró en el 2020. Todos Ujú. sabemos lo que pasó en el 2020, nadie quedó afuera de la pandemia, del confinamiento, por ser quizás el punto más notorio, pero evidentemente que eso fue un espacio literalmente, de irnos hacia adentro. Tanto en el plano de decir nos quedamos en casa, como en el plano de decir, bueno, empiezo acá, que estoy en casa, que estoy solo, que no puedo salir, bueno, que no sé, o me pongo a estudiar, o me pongo a meditar, o me pongo a revisar qué me pasa con mi familia, o con mi pareja, o todas esas cosas domésticas también, O que son enloquecer lo directamente. que saliera. Entonces, ahora, y yo creo que también, recién también ahora, apenas estamos tomando conciencia también del absurdo que fue todo ese proceso de encerrarnos 2 años, eh, y que ahora el COVID es como si fuese una gripe más. Entonces, pero también por ahí este ciclo finalmente prepara, lo que está pasando ahora, prepara para lo que viene en el 2000, si no me equivoco, 31, 32, que va a Ujú. ser la oposición de este ciclo, es decir, como la luna llena de este ciclo, de este reloj, Sí, y sí. que va a ser en el eje Sagitario-Géminis, donde ya va a estar ahí Urano. Entonces nada, como que creo que también son momentos de mucha decisión. Este reloj cósmico en general plantea cambios y movimientos en el ámbito social y cultural, educativo también. Entonces creo que también va a tener mucho que ver esto de, en estos años vamos a ver cómo la inteligencia artificial también va a ser como lo que es hoy los smartphones, que nadie puede vivir sin un smartphone. Entonces, y nadie puede vivir sin internet, o sea, no es que nadie, pero digo como que en general está totalmente masificado y asumido. Entonces creo que en estos años va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, donde va a ser fundamental para todos los procesos de comunicación, de gestión de los procesos laborales, etcétera. Entonces, y eso nos va a desafiar precisamente a también a abrir nuestra conciencia, digamos, a cómo podemos convivir con esto también, entendiendo que ya venimos de 20 años donde es acelerado esto de la tecnología. Entonces va a seguir rompiendo patrones, va a seguir rompiendo estructuras, que va a tener su parte, como todo, va a tener su parte luminosa y su parte oscura. Pero, y esto espero que sea una semilla de esperanza, pero yo soy, esto no lo puedo asegurar, pero yo creo realmente que se está terminando la noche oscura de la humanidad, y está amaneciendo. ¿Y qué pasa? Cuando amanece, empezamos a ver las cosas, las cosas que podíamos negar en la noche, cuando empieza a amanecer se empieza a mostrar todo. Entonces, y esto tanto para bien como para mal, porque tal vez vamos a ver esa sombra que en la noche veíamos y nos daba miedo y decíamos, ay, no nos acerquemos ahí. Cuando empieza a amanecer nos damos cuenta de un árbol, un arbusto, un conejito que estaba ahí moviendo el arbusto a lo mejor. Pero también vamos a ver que por ahí ese lugar que nos llamaba la atención y que por ahí nos daba curiosidad y queríamos ver, de repente sale la luz y era una serpiente venenosa, que por ahí no, si te quedas tranqui no te va a hacer nada, pero si la vas a joder, si la vas a molestar, lo más probable es que te pique, que te muerda. Entonces, Claro. creo que este amanecer
es a veces complejo porque nos muestra esas cosas, nos muestra también, diluye un poco, y también es una palabra pisciana, la sí, dilución de muchos procesos y de muchos imaginarios, ¿sí? Que total. van a dar espacio a nuevos imaginarios también. Sí, totalmente, ¿no? Tenemos en este momento una gran también alteración en cuanto en lo social, ¿no? Todo lo que es, yo qué sé, ¿no? Pues no solo estructuras, digamos, institucionales o de gobiernos así, sino que estamos teniendo, pues, en el seno de las familias grandes cambios, ¿no? Grandes, yo qué sé, ¿no? Pues cataclismos incluso, ¿no? Mm, Teniendo también relaciones, pues esto, ¿no? Muy, muy locas, ¿no? En lo global, ¿no? En el sentido que de pronto estamos tú y yo hablando a miles de kilómetros y estamos interactuando de un modo que, yo qué sé, ¿no? O sea, que entramos como en una dimensión muy desconocida, ¿no? También. sí, Claro que esto, o sea, cada uno, ¿no? Con su móvil, con su, en fin, con su dispositivo, ¿no? Accede a realidades que nunca va a poder vivir in situ, ¿no? Porque por más, por ejemplo, que, ¿no? Que yo venga pues a verte, ¿no? Visitarte a tu casa, lo que está sucediendo ahora en tiempo real, esto no va a ser lo que va a suceder en ese momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí los vínculos, todo lo que es la capacidad, ¿no? Para en todo lo que es los valores, el compromiso, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, claro que también tenemos esta crisis, una crisis de valores en pleno apogeo y que nadie sabe tampoco exactamente. Hay los que están intentando volver pues a una religión mucho más oficial, mucho más institucional, tradicional, etcétera. Hay los que están intentando pues salirse de toda institución o de toda tradición y tampoco no saben exactamente pues cuál es el camino. Están los que están intentando pues crear otra cosa siguiendo también lo tradicional. Yo que sé, están los que somos astrólogos, ¿no? Y que estamos también, o sea, en otra peli, ¿no? Porque, ¿no? Y entonces todo esto está ahora conformando nuestra data global, nuestra data del inconsciente sí, colectivo. Y es muy loco también, ¿no? Porque teniendo todo esto presente, como, por ejemplo, hay también una gran proliferación de gente explicando su vida o explicando, ¿no? O sea, de pronto la conciencia individual también está tomando como cuerpo, ¿no? Para decirlo de algún modo, ¿no? Y por lo tanto tenemos más capacidad para poder acceder a ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung hace 60 años aproximadamente, pues esto, ¿no? De pronto estamos accediendo a lo que él empezó a prever y a entender y nosotros estamos también empezando, ¿por qué? Porque o sea, a nivel individual, no después de tantas terapias o de tanta, yo qué sé, ¿no? O sea, revisión, etcétera, 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 llega un punto que también colapsa, el, digamos, el sistema y dices, bueno, pues ya solo queda una entrega o ya solo queda pues abrirse a lo que es sin estar yo pues intentando decir, bueno, es que en el pasado o es que en el futuro o es que en la derecha o en la izquierda. Wow, sí, no, sí. sueltas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que también estamos en un momento muy atemporal, también muy pisciano eso, porque por un lado, claro, o sea, estamos rodeados de un avance tecnológico impensado hace 10 años, 20 años. Todavía los autos no vuelan, pero, pero ya hay algunos igual. Eh, pero, por otro lado, también tenemos a líderes mundiales que parecen del feudalismo, entonces como que estamos recuperando también memoria ancestral, o sea, como que hay una mezcla de todos los tiempos, pareciera en este punto, y que creo que, por un lado, nos invitan a la revisión de nuestra propia historia, como seres humanos, la propia historia de la Tierra también, o creo que para alcanzar un nuevo grado de profundidad en ese inconsciente colectivo, precisamente. Que creo que es otra capa, básicamente, la que estamos llegando y que nos invita precisamente quizás desde ese nuevo nivel o esa nueva capa, reconstruir o renovar nuestro sistema de valores y de creencias a través de una construcción realmente colectiva, no un mandato de alguien que se le ocurrió, de un líder, de un sentido común. Y creo que para mí ese es el propósito, creo yo,
más noble que puede tener la espiritualidad hoy en día. No tanto conectar con, o sea, sí No, también, ¿no? Con lo divino y todo eso que es parte, nos inspira todas esas imágenes, sino más bien de reconocer los nuevos valores, ¿sí? Que realmente hagan nutrir a esta humanidad y que nos conecte con un propósito colectivo, digamos, un propósito humano en este planeta, además del propósito que individualmente cada uno puede lograr o manifestar, pero, y creo que esos valores van más de la mano de realzar el valor de la creatividad, de realzar el valor de la autenticidad, de la colaboración, también de la co-creación con otros, etcétera, del intercambio también. Entonces, creo que ahí es un desafío en el cual estamos todos inmersos, digamos, y todos hasta cierto punto tenemos una responsabilidad, porque por un lado damos ideas, ¿no? Conceptos en relación a estos nuevos valores, pero también lo importante y sobre todo empezar a aplicar esas cosas y ver qué funciona y qué no funciona en realidad, porque también nos podemos exacto, equivocar de este proceso. exacto. Muy importante esto, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Yorgo, la inteligencia artificial es muy Jung, el inconsciente colectivo. Sí, Totalmente. sí, 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 sí. Para mí es un nuevo reino, así como, digamos, el reino del silicio, o como dice Caruti, las inteligencias no orgánicas, que son en realidad creaciones de este planeta. O sea, está bien, a través de nosotros, pero Sí, nosotros somos creación de la Tierra, entonces, a la larga, son egregores, ¿no? De creaciones algún de la modo Tierra. serían egregores, ¿no? O sea, podrían ser egregores, este tipo, ¿no? ¿No? Como de, ¿cómo decirlo? Marañas, ¿no? De data, de pensamiento, de algo que está ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, para mí, en esta metáfora que a veces se habla de que nosotros somos como las neuronas de la Tierra, por decirlo así, ¿no? Que estamos intercambiando información, que sí, en parte, pero creo que eso van a ser más las IA y los robots, y nosotros somos más bien como las bacterias que nosotros tenemos en los intestinos, que es una relación simbiótica que nosotros tenemos con esas bacterias, y nos ayudan a digerir la comida. Entonces, y que creo que esto, más allá de la metáfora, si es estricta o no, es empezar a corrernos del centro de la historia, empezar a dejar de creer que todo es antropocéntrico y de que todo responde a nuestra naturaleza humana, y empezar a vernos como parte de un ecosistema en el cual los hongos tienen inteligencia, las plantas y los árboles tienen inteligencia, los animales. De hecho, nosotros somos los que recién llegamos acá. O sea, todo el otro reino están hace millones de años. Entonces, nosotros estamos acá, deberíamos ser un poco más humildes también con nuestra energía y con nuestra fuerza y incluso con nuestra inteligencia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Qué buena reflexión esta. Sí. Oye, Sebas, es que me tengo que ir. Me está Vamos. encantando la conversación. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que es un buen inicio y bueno, y volveremos porque hay rato, hay para rato. Hay temas para rato, sí. Muchas gracias por invitarme, y muchas gracias también por los que estuvieron ahí, a Yorgo ahí que estuvo comentando también y tirándonos ideas. También a los que los vean grabado, también ahí escriban, ¿no? Si quieren otro vivo de otro tema o del mismo y seguimos ahí charlando. Exacto. Sí. Bueno, pues seguimos y que tengas buen día. Gracias Muchas por gracias. mirarnos. Chao. Igual, buena tarde.